Muy buenas a todos. Bienvenido a otra historia. Estos creepypastas serán aquí de Paraguay e iremos descubriendo historias fascinantes. Comenzamos. La voz del general, parte 1, la radio. No soy de los que creen en fantasmas. Nunca lo fui. Mi mundo es tangible, real, pesado. Objetos. Cosas con historia. Desde joven me obsesioné con la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, y más tarde, con la dictadura de Stroessner. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Por qué alguien querría coleccionar cosas de esa época oscura? Pero no es admiración. Es fascinación. La idea de que un objeto pueda haber presenciado horror, silencio, órdenes inquebrantables, eso me atrapó. Tengo cascos oxidados, placas de identificación, uniformes. Pero nada, absolutamente nada, me marcó tanto como la radio. La encontré una tarde de domingo, en una feria del mercado de pulgas en la calle Palma. Un puesto olvidado al fondo, entre cosas viejas y olor a humedad. El aparato estaba cubierto por una lona sucia, casi como si el dueño no quisiera venderlo. O no quisiera que alguien lo viera. Era una radio militar portátil, modelo antiguo, pesada, con marcas grabadas a mano, BOE y debajo una estrella negra. Pregunté por el precio. El anciano que atendía el puesto, flaco, con un cigarro colgando de los labios, me miró como si yo estuviera firmando una sentencia. No dijo mucho. Solo esto, no escuches de noche. Y me la vendió por el equivalente a una botella de caña. Esa misma noche la llevé a casa. Estaba sucia, llena de polvo, pero la restauré con cuidado. Cuando la encendí, hizo un chillido agudo. Como si algo se despertara. Los primeros días no captaba nada más que estática y una que otra frecuencia de radioaficionados. Hasta que una madrugada. Apareció esa voz. Pero no me adelantaré. Primero debo contar algo más extraño aún. Desde que traje la radio a casa, el ambiente cambió. No sabría cómo explicarlo. El aire se volvió más denso. Los relojes parecían atrasarse. Y cada vez que me sentaba frente a ella, era como si me observara. No. No la radio. Alguien a través de ella. Empecé a sentirla, viva. Y una noche, mientras anotaba algunas frecuencias en un cuaderno viejo, escuché algo que me heló la sangre. Un crujido. Un clic. Y una voz rasposa que susurró desde el parlante, ¿escuchás, soldado? Parte 2. La primera transmisión. ¿Escuchás, soldado? Esa frase quedó flotando en el aire. No era una interferencia. No era una grabación. Fue directa. Personal. Como si supiera que yo estaba ahí, escuchando, respirando frente a la radio. La voz era grave. Cortante. Implacable. Me quedé inmóvil por varios segundos. No respondí, claro. Pensé que era una casualidad, alguna vieja transmisión perdida que por algún motivo se activó, pero había algo extraño, la radio no estaba conectada a ninguna antena. No tenía señal. Y aún así, hablaba. Frecuencia asegurada. Canal sellado. Unidad alfa, informe. Silencio. Solo mi respiración. Y luego, un sonido como de arrastre, como si alguien arrastrara un cuerpo pesado por cemento. Tuve un impulso irracional. Agarré un cuaderno y empecé a anotar lo que decía la voz. Era una mezcla de órdenes, códigos militares y, algo más. Fragmentos. Palabras sueltas. Zona 3. Asegurada. Objetivo capturado. Ejecutar fase E. Y luego, nombre, Ortega Daniel. Me congelé. Ese es mi nombre. Mi nombre. Apagué la radio de inmediato. Mis manos temblaban. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Ortega es un apellido común, sí, y Daniel también. Pero la forma en que lo dijo, como si estuviera confirmando mi presencia. Como si me estuviera marcando.
Esa noche no dormí. Me senté frente a la radio como si fuera un animal dormido. No la toqué, pero tampoco pude alejarme. Y entonces, en medio del silencio de las 3 de la madrugada, la radio se encendió sola. La perilla giró por sí sola. Las luces verdes parpadearon. Y la voz volvió. Confirmado. Unidad Ortega activa. Esperando órdenes, soldado. Yo, no respondí. Pero sentí una presión en el pecho. Como si algo me empujara desde adentro. Y ahí lo entendí. No era yo quien escuchaba a la radio. Era la radio la que me estaba escuchando a mí. Parte 3. Cambios. Desde aquella noche, no volví a ser el mismo. No podía dormir más de 3 horas seguidas. Tenía la sensación constante de estar vigilado, pero no desde afuera, desde adentro de mí mismo. La radio seguía en mi escritorio, apagada durante el día, pero cuando llegaba la madrugada, ella decidía hablar. La voz era siempre la misma, grave, seca, con acento castrense. Pero nunca se repetía. Cada noche, nuevas órdenes, nuevos códigos, nuevas palabras que no entendía, y sin embargo escribía. Sí. Empecé a llevar un cuaderno. Uno que llenaba cada vez más con siglas, mapas, frases crípticas, nombres de calles, coordenadas. Y lo más aterrador, no recordaba haber escrito nada de eso. Mi letra, pero no mi conciencia. Una vez, desperté a las 4 de la mañana. Sentado en el piso, frente a la radio. Llevaba puesto un viejo uniforme militar que yo no tenía antes en la casa. Estaba cubierto de polvo, y sangre seca en la manga izquierda. No entendía qué estaba pasando. O mejor dicho, no quería entender. Intenté contarle a Marta, mi pareja. Le dije que algo raro pasaba con el aparato, que había escuchado voces, que creía que estaba soñando despierto. Ella me miró con una mezcla de miedo y tristeza. Desde que tenés esa radio, no sos vos, me dijo. Dormís hablando en voz alta, en otro idioma. Anoche murmuraba zona neutralizada una y otra vez. ¿Me asustás, Dani? Le pedí que se fuera unos días. Necesitaba entenderlo todo antes de arrastrarla a esto. Ella accedió, pero se fue con lágrimas en los ojos. Esa misma noche, la voz volvió. Pero esta vez, no dio órdenes. Hizo preguntas. ¿Estás listo para servir, soldado? ¿Jurás obediencia eterna? ¿Renunciás a tu nombre civil? Sentí que algo dentro de mí quería decir que sí. Quería entregarse. Como si una parte antigua, oculta, militar, despertara. Me resistí. Apagué la radio con rabia, la encerré en un baúl, le puse candado. Pero no sirvió. A las 3 en punto, escuché su voz fuera de la radio. En el aire. En las paredes. La unidad no deserta. El juramento ya fue hecho. Y esa noche soñé con una sala oscura. Una mesa larga. Y al final, una figura uniformada con un rostro que no podía ver. El general. Y detrás de él, una bandera con símbolos que no eran de este mundo. Parte 4. El ritual. La radio dejó de hablar por días. Pero yo, no dejé de oírla. Ya no necesitaba que estuviera encendida. La frecuencia se me había metido en la cabeza. Era como si mi mente tuviera un dial secreto, sintonizado con él. Con el general. Mis días se volvieron una rutina militar involuntaria, despertaba a las 6 en punto, comía en silencio, anotaba símbolos sin entender su significado. Empecé a limpiar compulsivamente el espacio alrededor de la radio. No toleraba el desorden. Ni el ruido. Y una noche, la radio volvió a activarse. Pero esta vez no había voz. Solo una marcha militar antigua, distorsionada, lejana, como salida de un desfile en el infierno. Encima de la radio encontré un sobre que yo no recordaba haber puesto ahí. Adentro, había una hoja amarillenta, con bordes quemados y un escudo grabado en tinta roja, una estrella negra sobre fondo blanco.
El mismo símbolo del aparato. Había instrucciones. Un ritual. Una ceremonia. El juramento de sangre del Comando Perpetuo, decía el encabezado. La hoja estaba firmada por alguien llamado CG, comandante general, y la fecha era de 1954. El año en que comenzó la dictadura. Mi cuerpo se movía solo. Encendí velas. Puse el uniforme que había aparecido misteriosamente semanas atrás. Me coloqué una boina negra. Y me arrodillé frente a la radio. Comencé a recitar en voz alta las frases del ritual, juramentos de obediencia, de silencio eterno, de lealtad al orden original. Y fue ahí que lo vi. Tuve una visión. No sé si fue un sueño, un delirio, o una transmisión enviada directamente al fondo de mi cerebro. Pero me encontré en un búnker subterráneo. Frío. Oscuro. Una sala llena de uniformados, de pie en círculo. Todos con las mismas boinas negras. En el centro, un altar militar con una radio igual a la mía, pero conectada a una red de cables que se hundía en el suelo como raíces negras. Y ahí estaba él. El general. No es Stroessner. No uno humano. Una figura imposible. Un rostro cubierto por una máscara de hierro. De su boca no salían palabras, salía una frecuencia. Un zumbido que vibraba en el aire y en el alma. Escuché una frase en mi mente, clara como un disparo. El régimen se sostuvo no solo por el miedo, sino porque sellamos un pacto con la eternidad. Ese ritual, esa radio, era un canal. Un portal sellado entre los altos mandos del poder y algo mucho más antiguo. Una entidad que alimentaba la represión, que vivía del silencio, del control, de la obediencia ciega. Y ese pacto no había terminado. Porque yo era parte de la siguiente generación de receptores. Soldados de la voz. Parte 5. La última orden. La noche anterior a la orden final, me desperté con la radio encendida. Yo no la había tocado. Pero ya no importaba. Ella sabía cuándo debía hablar. No hubo códigos. Ni marchas. Solo una frase que sentí más que escuché. Inicié el retorno al núcleo. Fase final, restaurar el canal original. Ubicación, base K6, Loma Clavel. Loma Clavel. Un barrio viejo, olvidado, en el corazón de Asunción. Durante la dictadura, se decía que ahí había un centro de operaciones que no figuraba en ningún mapa. Un lugar del que nadie salía. Hasta ese momento creí que todo lo vivido era una mezcla de locura, insomnio y obsesión. Pero la dirección era real. Y mi cuerpo no dudó. Cargué la radio en una mochila. Me puse el uniforme. Y me fui caminando por las calles vacías, con la certeza de quien cumple una misión sellada mucho antes de su nacimiento. Al llegar, lo sentí. Bajo un edificio en ruinas, oculto tras una reja oxidada, había una compuerta de metal con el mismo símbolo de la estrella negra. La abrí sin esfuerzo, como si me estuvieran esperando. Bajé por un pasillo oscuro, con las paredes húmedas, cubiertas de viejos carteles militares y palabras en latín ya casi borradas. Y entonces llegué. Una sala circular. Al centro, una mesa de mármol. Encima, una radio idéntica a la mía, pero mucho más antigua. Más viva. Sentí que el aire vibraba. Que las paredes latían. Y que algo, alguien, me hablaba sin palabras. Coloqué mi radio junto a la otra. Y ambas empezaron a emitir la misma frecuencia, una mezcla de gritos, disparos, y una voz que ya no era humana ni militar. Era algo más. Un eco de todo el sufrimiento registrado, almacenado y repetido como un mantra. La voz del general habló por última vez. Somos el eco de la orden no cuestionada. Somos el cuerpo eterno del régimen. Y vos, sos el próximo canal. No recuerdo nada más con claridad. Solo que cuando desperté, ya no estaba en la sala. Estaba de nuevo en mi casa. La radio, sobre mi escritorio. La antena, extendida. Un cuaderno nuevo, lleno.
Lleno de nombres, fechas, órdenes pendientes. Y una frase escrita con mi propia letra. Unidad Ortega, activación permanente. Fase de expansión iniciada. Desde entonces, a veces la radio se enciende sola. Y me pide nombres. Y yo, se los doy. Porque ahora sé la verdad. La dictadura nunca terminó. Solo cambió de frecuencia. Muchas gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, dale like y comparte para que más personas conozcan el canal. Hasta la próxima.